Buenos amigos, y aquí traemos otro video. Otro video que añada valor, que nos sirva. Otro video que vamos a hablar de teoría, para entender lo que ocurre en un circuito eléctrico y de esta manera, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cómo podemos reparar ciertas averías o qué recaudos tomar ante ciertas opciones que debamos tomar decisiones. Así que, sin más, arranquemos y vamos a empezar con ¿qué es la ley de Ohm? Vamos a ver por un lado el enunciado de la fórmula y después la fórmula en sí. Y también les voy a poder obsequiar una forma de poder ustedes recordar la ley de Ohm. Bueno, comenzando entonces, ¿qué es el enunciado? A ver, ¿de qué se trata el enunciado? La ley en sí. ¿Qué es lo que menciona? Bueno, la ley dice que la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión eléctrica o diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. Perfecto, aquí tenemos el enunciado. Muchas veces quizás lo podemos estudiar de memoria, lo decimos y parece que sabemos mucho en cuanto a esto. Pero lo importante es que lo comprendamos. Vamos a llevarlo a algo terrenal. Vamos a traerlo y vamos a explicarlo y vamos a ver que es muy sencillo lo que está diciendo la ley de Ohm y que verdaderamente es algo muy práctico y que realmente se cumple, ¿no? Así que pasemos a explicar este enunciado. Vamos a tomar la primera parte. Entonces trajimos el conductor, las cargas eléctricas que van del punto A al punto B. Entonces nos dice que la tensión eléctrica que hay entre este extremo A y el extremo B en este conductor, la velocidad que empuja a los electrones es la tensión. Así que nos dice que si aumenta la tensión eléctrica entre los extremos A y B, el conductor también aumenta la velocidad de desplazamiento de los electrones. O sea que si tenemos más tensión, estos electrones, estas cargas eléctricas que vemos dentro de este conductor van a tener más velocidad. Va a haber un mayor desplazamiento. Entonces, si hay una mayor cantidad de estos electrones, mayor cantidad de estas cargas eléctricas, ¿eso qué sería? La intensidad de corriente. Entonces, mayor tensión entre A y B, directamente proporcional, decía, la cantidad de corriente. Bueno, aquí entonces ya tenemos la mitad, por decir así, de lo que habíamos visto recién en el enunciado explicado en este ejemplo tan sencillo. Si entre el punto A y el punto B tenemos mayor tensión, esto le dará más velocidad, van a fluir más electrones, va a haber más cantidad de ellos y si hay más cantidad, es más intensidad de corriente. Seguramente nos quedó muy claro. Avanzamos entonces. Ahora, el enunciado nos decía que si mantenemos la misma tensión que habíamos visto en el gráfico anterior, pero ahora aumenta la resistencia. O sea que aquí lo hicimos de una manera exagerada, ¿no? En este gráfico. Que vemos que entre el punto A y el punto B es algo que hay en el medio como que dificulta mucho el paso de qué? De las cargas eléctricas. Entonces, nos dice que si aumentamos la resistencia, si la resistencia es más alta, disminuye la velocidad de desplazamiento de los electrones o de las cargas eléctricas. Entonces, ¿qué va a haber? Como vemos acá cerca del punto E, que vemos allí, que vemos simplemente dos cargas eléctricas, como dando a entender que hay una circulación de corriente mucho menor a lo que sería en el cuadro anterior. Vemos que en el cuadro anterior había una circulación uniforme de corriente. Y acá vemos que la circulación ha bajado. ¿Debido a qué?
debido a la resistencia. Entonces, si sube la resistencia, disminuye la intensidad de corriente en un cable. Esto nos lleva ahora a poder ver las fórmulas y el despeje. Entonces, la primera fórmula sería que la intensidad la medimos en ampere, sería la tensión en volts dividido la resistencia en ohms. Ahora, el segundo ejemplo aquí de despeje nos muestra que la resistencia, que la medimos en ohms y que su símbolo es el omega, bueno, sería la tensión en volts dividido la intensidad en ampere. Y el último despeje sería que la tensión en volts es igual a la intensidad en ampere por la resistencia en ohms. Y acá traje algo que, como les había prometido, es el triángulo ayuda-memoria. En este triángulo que vamos a poner, bueno, vamos a poner la E, la I y la R. E, I, R. La E, como mostramos acá, es tensión. La medimos en volts. No nos equivoquemos con las magnitudes, por favor. Magnitudes con unidades. A ver, tensión, volts. Hablamos de intensidad, ampere. Hablamos de resistencia, ohms. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve este triángulo? Bueno, E y R. Nosotros sabiendo esas tres letras, armamos rápidamente el triángulo y desde este triángulo empezamos a despejar. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tapar lo que nosotros queremos averiguar. Hagamos una prueba. Por ejemplo, quiero averiguar la resistencia, que sería la fórmula que tenemos, el despeje de fórmula que tenemos acá en el medio. La primera es intensidad, la segunda es resistencia. Bueno, a ver, si yo la quisiera sacar de aquí el triángulo, tapo resistencia, entonces me queda que la resistencia es igual a la tensión sobre la intensidad. Si nos fijamos en el despeje, es así. Ahora, por ejemplo, si digo, a ver, quiero ver la tensión, tapo con mi mano la tensión y me dice el triángulo que la intensidad, la tensión es la intensidad por la resistencia, como nos muestra el último despeje. Entonces vemos que simplemente tapando la que nosotros queremos averiguar, la magnitud que nosotros queremos averiguar, directamente desde este triángulo podemos sacar todos los despejes de una manera muy sencilla. Así que bueno, traten de guardarte este triángulo en la memoria, E y R. Y simplemente con esto, bueno, ya podés tener los despejes de la ley de Ohm, que te van a ser muy, pero muy útiles. Estamos hablando de que la ley de Ohm es muy útil, así que directamente vamos a aplicarla en un circuito eléctrico, ¿no? Porque de esta manera nos va a quedar más grabado. A ver, un circuito eléctrico que en este caso está contenido por una batería de 12 volts, como puede ser, por ejemplo, la de un automóvil, la de una moto, la de una alarma. Tenemos una resistencia, que puede ser una resistencia de carbón, que puede ser una resistencia del cableado, que puede ser una resistencia de alambre, que es de 12 ohms. Y tenemos una lámpara que funciona con 12 volts, perfecto, y está el circuito cerrado. Entonces, así como estaría este circuito conectado, la lámpara estaría encendida y estaría circulando una corriente por este circuito. Y esa es la pregunta que hago. Entonces, ¿cuál es la intensidad que está circulando por este circuito? Bueno, podría ir a este triángulo, al triángulo ayuda-memoria, y decir, a ver, lo que quiero es intensidad. Esto lo pueden ir comprobando ustedes, háganlo en casa también, que va a servir de mucho. Tapo intensidad. Entonces, tengo que es tensión sobre resistencia. Tensión sobre resistencia. Vuelvo acá al circuito y a ver, intensidad es lo que quiero averiguar. Perfecto.
sería tensión sobre resistencia, lo puse aquí. Entonces ahora hago el despeje. Intensidad en amper es igual a tensión, que es en volt. ¿Y cuánto tiene de tensión la batería? 12 volts. Entonces aquí le pongo el número 12. Ahora, la lámpara es de 12 volts. Esto no me aporta nada. La resistencia, ¿de cuánto es? De 12 ohms. Ah, perfecto. Entonces, ahora que tengo que hacer simplemente una división. 12 volts dividido 12 ohms. Esto me da 1. Entonces, como se trata de intensidad, sería 1 amper. Miren de qué manera sencilla acabo de averiguar cuál es la intensidad que está circulando por este circuito. ¿Cuál es la intensidad? La intensidad es de 1 amper. ¿Qué les parece si con este circuito básico eléctrico siguen practicando la ley de Ohm? Cambien los valores, cambien los despejes y vean cómo pueden aplicar directamente en este circuito la ley de Ohm. Esto se lo dejo como tarea. Bueno, espero que la hayan entendido muy bien. Cualquier duda lo pueden consultar aquí. Les mando un gran saludo desde ya. Y como saben, estamos empezando, necesitamos sí o sí su like. Y necesitamos que se suscriben, que compartan por favor esta información. Así que los esperamos en próximos videos. Les mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Dale like y suscríbete.